Hola, quiero saber si se me escucha bien. ¿Podrían comentar? Hola. Bueno, primero quiero anunciar que voy a empezar transmisiones en vivo. No van a ser muy largas, eh, un poco como para explicar las dudas que voy recibiendo en los comentarios y también para dar la oportunidad de responder preguntas o dudas o temores que puedan tener las personas, sobre todo con respecto a la vacunación, pero vamos a tomar diferentes temas cada día de acuerdo a las preguntas que yo voy recibiendo. Un poco como para hacer hincapié en algo que ya después de tantos meses podría decirse que ya está más que está más como en las noticias todo el tiempo. Se trata de fomentar lo que es la vacunación, la importancia que tiene la vacunación, y algo que podría parecer lógico o de sentido común de que la gente ha estado esperando las vacunas todo este tiempo y por fin están llegando, pero aún así hay muchas personas que no desean vacunarse porque tienen algún temor o alguna duda. Y esto no solamente está pasando en Perú o en Latinoamérica, está pasando realmente en muchos países del mundo. Y es importante ahora porque si es que no existe una vacunación en la mayoría de las personas, lamentablemente la pandemia no va a parar. Y de esto quiero hablar un poco ahora, explicando cómo es que el virus se transmite, cómo es que las vacunas ayudan a reducir esa transmisión, no la transmisión, sino cómo ayuda a parar, cómo puede ayudar a parar esta pandemia. Entonces, primero quiero hacer hincapié en qué son las vacunas. Las vacunas son preparados biológicos que hacen que nuestro cuerpo esté preparado para que al momento de que seamos expuestos al virus, no lleguemos a enfermar, no lleguemos a tener síntomas o la gravedad, y sobre todo para evitar la muerte. Ha habido una confusión en, en pensar que las vacunas o que el propósito de las vacunas son parar la transmisión o evitar los contagios o evitar que uno se contagie, evitar que uno adquiera el virus, y esa realmente no es la función de la vacuna. La vacuna no es una barrera física como lo es, por ejemplo, la mascarilla o el distanciamiento social, la limpieza, el cuidar que el virus entre a nuestro organismo. La vacuna lo que hace es, si es que nosotros estamos expuestos al virus, si es que el virus entra a nuestro cuerpo es capaz de reconocerlo a tiempo y con una, digamos, una respuesta que le gane a la infección. Entonces no nos vamos a enfermar, no vamos a tener los síntomas graves que presentaríamos si es de no estar vacunados, y lo más importante, no vamos a llegar a un punto en el que nuestra vida corra peligro. Entonces, primero tenemos que entender esto, que esa es la función de las vacunas, que nuestro cuerpo responda a una infección de una manera óptima y digamos que como si hubiese recibido un entrenamiento, como si hubiese simulado una infección. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo
mejor dicho, nuestro sistema inmune funciona así. Cuando algún agente extraño, ya sea una bacteria, un virus, alguna toxina o algo, entra en nuestro cuerpo tiene que reconocerlo gracias al sistema inmune y producir por las células de defensa toda la maquinaria que va a atacar a ese agente infeccioso o a ese agente patógeno y lo va a destruir. Entonces, ¿qué pasa con los virus? Los virus cuando entran a nuestro cuerpo hacen lo que los virus saben hacer o para lo que son, para los que están en este mundo, al igual como nosotros. Tratamos de reproducirnos, utilizamos lo que está en nuestro ambiente y eventualmente morimos. Entonces los virus, una vez que entran a nuestro cuerpo, buscan células hospederas que van a ser como el blanco, donde ellos van a reproducirse, van a multiplicarse y luego van a seguir esparciéndose en nuestro cuerpo. Pero en ese transcurso, nuestro cuerpo reconoce ese agente patógeno, ese virus, y empieza a producir moléculas para atacar a ese virus, empieza a activar las células de defensa para destruir ese virus y que no llegue a enfermarnos. ¿Cuándo nos enfermamos? Cuando la carga viral o el daño que está haciendo el virus es mucho más grande que lo que nuestro cuerpo puede contrarrestar. ¿Qué pasa cuando nos vacunamos? Cuando nos vacunamos estamos adquiriendo o se nos está introduciendo esta preparación biológica que simula al virus, no es el virus activo. Entonces nuestro cuerpo reacciona a eso como si hubiese estado infectado, sin que esta preparación biológica ataque a nuestro cuerpo, cause enfermedad, sin que empiece a dañar nuestro organismo. No, simplemente está ahí, se presenta y nuestro cuerpo empieza a producir la defensa y a la vez produce los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son las moléculas que van a reconocer y van a mandar la señal para que nuestro sistema inmune ataque. Y luego esos anticuerpos se quedan como reserva en un cierto tipo de células que cuando somos expuestos nuevamente ya vamos a responder de una manera más rápida y más efectiva. Por eso es que las vacunas realmente no protegen de nosotros adquirir el virus, porque adquirir el virus significa que hemos sido expuestos. Las vacunas no son una barrera física, pero si el virus entra en nuestro cuerpo, vamos a poder responder mejor. Entonces, esa es la función de las vacunas, que nuestro cuerpo esté entrenado y una vez, y si es que nosotros estamos expuestos al virus real, vamos a poder responder de una manera efectiva y no vamos a llegar a agravar y sobre todo a morir, que es lo que no queremos. Entonces, estamos ahora en una pandemia. El virus está circulando en una cantidad muy grande, hay una carga viral grande en nuestra población, los contagios son muy altos, no solo aquí, sino en el resto del mundo. Entonces, si es que nosotros no estamos vacunados, estamos expuestos grandemente al virus, tanto como las personas vacunadas, con la diferencia de que nuestro cuerpo no va a responder de una manera tan óptima o tan buena como lo haría una persona vacunada. Y ahí podríamos enfermar de gravedad y podríamos morir. ¿Qué es lo que está pasando? Si ya hablamos a nivel de pandemia, lamentablemente se habla ya de una tercera ola que se viene en Perú y en muchos países de Latinoamérica. En Estados Unidos y en Europa ya empezó la tercera ola y lamentablemente está atacando a las personas que no están vacunadas. ¿Por qué? Porque son las personas vulnerables, son las personas que su organismo no está preparado. No quiere decir
que las personas vacunadas no se están contagiando. Los contagios están aumentando en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Perú estamos ya en la parte baja, pero ya se ha previsto que lamentablemente tal vez para el siguiente mes empiece otra vez los contagios, porque ese es el ciclo de la pandemia. Pero a las personas que están vacunadas y que estén expuestas al virus, van a tener su organismo preparado y no van a enfermar y sobre todo no van a agravar y no van a morir. Pero las personas que no están vacunadas no van a tener su organismo preparado y pueden agravar. Entonces ahí está la clave de por qué es tan importante que recibamos la vacuna y por qué es tan importante que sea la dosis completa. Si las personas están recibiendo la vacuna de Johnson & Johnson, esa vacuna es solo una dosis. Entonces con esa sola dosis ya hay una protección. La mayoría de los laboratorios se requiere 2 dosis. ¿Por qué piden 2 dosis? Porque durante sus ensayos clínicos ellos han determinado que con una primera dosis el cuerpo puede responder, pero no llega para decirlo en forma más común, no llega a pegar, no llega a enfatizar esta respuesta inmune. Luego de 3 a 4 semanas se vuelve a poner una vacuna y ahí sí el cuerpo es capaz de reconocer esta vacuna, es capaz de recordar que ya ha sido expuesto y empieza a producir una mayor respuesta inmune. Y se forman estas células de memoria, que se les llama así, porque van a recordar en futuras infecciones o en futuras exposiciones al virus, van a recordarlo y van a responder mucho mejor y mucho más rápido. Después de una primera dosis no se da esa respuesta fuerte, sino hasta la segunda. Es por eso que las personas que han recibido su primera dosis tienen que volver para recibir la segunda, porque si no, no están completamente protegidos. Y si se les ha pasado el tiempo, vayan a vacunarse lo más pronto. Si se les ha pasado el tiempo, no quiere decir que ya tienen que volver a vacunarse desde cero, sino ese es el tiempo estimado que se ha sacado a raíz de los ensayos clínicos. Pero si no han podido, tienen que ir lo más pronto posible. Y esto de una dosis, 2 dosis, no es tampoco exclusivo de estas vacunas. Hay, por ejemplo, las vacunas del tétano, tienes que poner 3 dosis. Y eso es ¿por qué? Porque también sus ensayos clínicos han visto que después de cierto tiempo se reduce y necesita un refuerzo. Luego este refuerzo puede darte inmunidad por mucho más tiempo, pero eventualmente va a reducir. Entonces se necesita un refuerzo, que es lo que también se está estudiando con las vacunas actuales, porque se están haciendo estudios de que tal vez se necesiten refuerzos de esta vacuna después de más o menos 6 meses, no porque las vacunas no sirvan, sino por la misma naturaleza de la enfermedad, de la forma de actuar del virus, de la forma del mecanismo de acción de las vacunas. O sea, no es la única vacuna que necesita refuerzos. Entonces, si se necesita refuerzos es porque con el tiempo se puede ver que va decayendo esta respuesta y que las personas pueden volver a enfermar, tal vez no tan grave, pero estando en una pandemia, si se ve que decae esta respuesta, lo mejor es tener un refuerzo. Pero estos refuerzos se han estipulado más o menos por lo menos 6 meses después de tu vacuna completa. Porque también hay personas que se ponen una vacuna y luego obviamente hay un temor de aún así ser vulnerable y quieren ponerse una vacuna diferente o una vacuna extra.
la verdad, cuando me preguntan si deberían hacerlo o no, mi respuesta es que yo no lo puedo recomendar porque no hay un estudio científico detrás que lo sustente. Los únicos estudios que han salido o se han reportado hasta el momento es la combinación de una primera dosis de AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer. ¿Qué significa? Una primera dosis en el cual hay el fragmento del virus está insertado en otro tipo de virus y es la respuesta o el mecanismo de acción va por ahí, y la de Pfizer, que es una de ARN mensajero. Se podría predecir que si funciona esa combinación, podría funcionar en otro tipo de combinaciones, pero mientras no haya un estudio y mientras no haya una prueba científica, no se puede recomendar. ¿Por qué? Uno, porque no sabemos si va a dar la respuesta deseada, y otro, porque no sabemos qué tan fuerte pueden ser los efectos secundarios. En general, las vacunas no producen mayor efecto en la mayoría de personas, más que dolor muscular, que fiebre, que cansancio. En algunas personas puede haber una fiebre más prolongada, pero más que eso en la mayoría de personas no hay. Y aún así, todo lo que se reporta es en base a los ensayos clínicos, que se debe de reportar, pero no significa que a la mayoría de personas le vaya a dar eso. Por ejemplo, cuando se hizo el reporte o se observó casos de coágulos en algunas personas que estaban recibiendo las vacunas de AstraZeneca, luego se hace un estudio mayor y se determina realmente cuál es la condición de las personas que han tenido esos efectos. Entonces eso se estipula y se puede recomendar. Si es que una persona está propensa a formar estos coágulos, es mejor que utilice otro tipo de vacunas o que consulte a un médico. Pero digamos que para la mayoría de las personas que no presentan esas condiciones no debería ser un problema. Es por ello que la gran mayoría realmente no ha presentado una reacción adversa de ese tipo. ¿Por qué a las personas que tienen el sistema inmune comprometido o presentan ciertas enfermedades o condiciones relacionadas con el sistema inmune se les sugiere que consulten primero a un médico? Por la condición de la persona, no porque la vacuna sea dañina, no porque la vacuna sea tóxica o sea mala, sino que hay que ver también caso por caso. Si tú eres una persona que nunca realmente ha tenido reacciones adversas a las vacunas en general, que está saludable, que no ha tenido un proceso infeccioso reciente, no debería tener ningún problema en vacunarse. En los otros casos es mejor consultar a un médico para buscar el mejor momento de vacunarse, no porque la vacuna vaya a ser mortal para esas personas. Entonces, esto es en general para todas las vacunas, ni siquiera solo para las vacunas contra el COVID-19, sino en general para todas. Ahora, yendo específicamente a las vacunas del COVID-19, la mayoría de preguntas que he recibido recientemente o los temores es por la vacuna de Sinopharm. ¿Por qué? Porque la gente tiene la idea de que porque esta vacuna tiene un 80% de eficacia contra un 94% de eficacia, entonces no va a funcionar. Y eso hay que analizarlo o hay que verlo de una forma como la ciencia o como los científicos hacemos nuestro trabajo. Cuando uno hace una investigación para saber si algo funciona o no funciona, tienes que seguir un parámetro. ¿Cuál es tu base? Para este caso se pide
que por lo menos la vacuna tenga un 50% de eficacia. ¿Qué quiere decir? Que reduzca por lo menos en un 50% la probabilidad de presentar COVID con síntomas. Ni siquiera dice de contagiarse o no, sino que si te contagias, que presentes síntomas. ¿Por qué? Porque si ya baja a un 50% el peligro de presentar síntomas, ya es considerada una vacuna buena porque ya te está protegiendo, ya está bajando el peligro a enfermarte. O sea, tienes 50% menos de probabilidad de que si te contagias te enfermes. Eso es mejor que no tener ninguna protección. Entonces, a partir del 50% ya es considerada la vacuna buena, ya es considerada que la vacuna funciona. ¿Por qué? Porque también hay que considerar que hay personas que, por ejemplo, ya se han contagiado y tienen cierta inmunidad. Entonces, cuando la mayoría de personas estén vacunadas, por eso es la importancia de que la mayoría de personas estén vacunadas, si por lo menos eso te va a reducir en un 50%, eso va a hacer que la pandemia empiece a bajar. ¿Por qué? Porque vas a tener la mayoría de personas que no van a enfermar, que van a reducir su carga viral, que van a ayudar a que el virus ya no se esparza tanto como dentro de una población en la que nadie está vacunado. Por eso se pide el 50%. Entonces tenemos vacunas que muestran un porcentaje sobre el 90% de eficacia porque en sus ensayos clínicos han observado que entre las personas vacunadas y no vacunadas se ha reducido en un 90% esa probabilidad de que te enfermes grave. Si la vacuna Sinopharm tiene 80%, 79%, quiere decir que si tú te vacunas, tienes 79% menos probabilidad de que enfermes con COVID y te causen síntomas, y síntomas que pueden ser desde moderados hasta graves. Entonces, no hay por qué pensar que no funciona. El porcentaje es algo que como científicos tenemos que reportar, pero la conclusión es si se confirma la hipótesis de que protege o no protege. Sí protege y se reporta cuál es el porcentaje. Si vemos otro tipo de vacunas, por ejemplo, de otro tipo de enfermedades virales, como por ejemplo las vacunas contra la gripe que nos ponemos todos los años, es un cóctel de vacunas que incluye diferentes tipos de virus que producen gripe. Hay algunas que son aceptadas hasta con un 40% o hasta con un 30%. ¿Por qué? Porque en la realidad, ya en la población, ese porcentaje es considerado bueno o es considerado que ayuda a que no haya una crisis o una saturación sanitaria a causa de la gripe. Entonces, ninguna política de salud, ningún medicamento te va a pedir un 100% porque ningún medicamento puede ofrecer un 100%, por más que en teoría el medicamento sea perfecto. ¿Por qué? Porque hay personas que no van a responder bien, hay personas que no van a poder ponerse esa vacuna, hay personas que no les va a hacer tanto efecto como a otras. Por eso hay esa variabilidad. La variabilidad en porcentaje no es tanto por la vacuna, sino también es por cómo las personas responden a la vacuna. No todos somos iguales, no a todos nos funciona lo mismo. Entonces, un 80%, 79% de eficacia, que es lo que se ha visto en los ensayos clínicos, es algo positivo, es algo
aceptable, es algo bueno, tan bueno como una que pueda haber registrado un 90 sobre un 90%. ¿Por qué también? Porque hay que considerar que los ensayos clínicos no necesariamente se han desarrollado bajo las mismas condiciones. Las vacunas de Pfizer son las primeras que sacaron ensayos clínicos cuando todavía no habían las variantes que hay ahora. Hay otras vacunas que se han desarrollado después y ya cuando se han hecho los ensayos en la población, ya habían tal vez surgido nuevas variantes. También hay que considerar la base o el background de las poblaciones. La de Pfizer tiene buena eficacia porque han podido analizar muchas más personas en muchos más países. La de Sinopharm, por ejemplo, tal vez no, la población que ha sido analizada no es tan grande como la de Pfizer, pero la gran ventaja es que han habido ensayos clínicos en Perú. Entonces sabemos cómo funciona esa vacuna en la población peruana. Entonces esa es una ventaja muy grande que hay en la vacuna de Sinopharm con respecto a otras vacunas, sin que eso signifique que yo esté diciendo que la de Sinopharm es mejor. No, no hay en este caso no se puede hablar de mejor o peor, porque como estamos en una situación de crisis sanitaria, las que funcionan va a ser la mejor para ti. Las que funcionan, la que te puedas poner primero va a ser la mejor para ti. ¿Por qué? Porque hay tantos virus, tanta carga viral circulando, que si esperas a vacunarte, por esperarla entre comillas mejor, corres el riesgo de tener protección cero. O sea, estás arriesgando tu 80% de protección y le estás cambiando por protección cero. Ahí está el problema. Y ya les dije que una vacuna con más del 50% para este caso es considerada una vacuna que funciona. Tenemos otros casos, como por ejemplo la de Sinovac, que tiene 50 punto y algo por ciento, y aún así ha sido aprobada y aún así ha mostrado que reduce los niveles de enfermedad en la población. Me parece que esa se ha puesto en Chile y no recuerdo en qué otro país más se ha puesto. Entonces, no hay que tratar de comparar vacunas y pensar que un porcentaje mayor significa que las otras no funcionan, porque todas pasan el 50% y ese número, ese porcentaje, viene de un ensayo clínico que no ha sido desarrollado bajo las mismas condiciones. Si se hiciera un ensayo clínico en el que a la misma población, en el mismo tiempo, bajo las mismas circunstancias, con las mismas variantes de virus, se ha comparado cuál es el porcentaje, ahí sí podríamos decir que una vacuna es mejor que otra. Pero como no es el caso, porque los ensayos clínicos han sido desarrollados en diferentes tiempos, en diferentes momentos, en diferentes poblaciones, con diferentes personas, con diferentes variantes de virus, no se puede comparar. Entonces, no se trata de, que es lo que yo comentaba con una persona que me consultó, no se trata de fe en este caso, sino se trata de ciencia. La ciencia ha demostrado que todas las vacunas que han sido aprobadas hasta el momento, todas funcionan. Y lo más importante es que la gran mayoría esté vacunada, porque cuando la gran mayoría esté vacunada y se baje esta carga viral circulante, va a bajar también los contagios. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, en una habitación 100 personas, de esas 100 personas ninguna está vacunada, el virus se va a esparcir de una forma tremenda entre esas 100 personas y nunca va a dejar de parar los contagios. Si tú vacunas o si tú proteges a un 20%,
a 20 personas de esas 100, lo que vas a hacer es, y las distribuyes aleatoriamente, el virus va a seguir circulando, pero cuando llegue a las personas vacunadas va a empezar a bajar. Pero aún así tienes muchas más personas no vacunadas que siguen esparciendo el virus y siguen manteniendo una carga viral alta. Luego que si tú tienes la mitad o si tú pasas la mitad de personas que están vacunadas y las mezclas con los no vacunados, si tú imaginas un poco esa situación, vas a ver que va a haber una menor probabilidad de que una persona contagiada o que una persona no vacunada se esté en contacto con otra persona no vacunada, que es donde se esparce más el virus. Si tú tienes más del 50%, digamos más del 70% y solamente un 20%, por ponerlo en el ejemplo, de las 100 personas, 70 personas ya están vacunadas, están protegidas, van a reducir su carga viral, y por ende van a contagiar menos, y tienes 20 personas no vacunadas, lo que haces es indirectamente proteges a esas 20 personas no vacunadas. No porque no hayan querido vacunarse, sino hay personas que por alguna condición no se van a poder vacunar. Entonces, pero el otro 70%, perdón, 30 y 70, el otro 70% va a proteger a ese 30% restante. ¿Por qué? Porque va a bajar la carga viral de todo el ambiente y esas personas no vacunadas van a estar menos expuestas, indirectamente menos expuestas al virus. Así es como funciona la inmunidad de rebaño, que es lo que se busca con la vacunación. Se podría también lograr con una infección natural, hacer que el 70% de la población se infecte. Pero ¿eso qué significa? Muchas muertes, porque las personas infectadas no vacunadas pueden morir. Ese es el problema. Una persona que se infecta y está vacunada va a sobrevivir. Entonces lo que queremos es evitar las muertes. Lo que hacen las vacunas es evitar las muertes. Y hablando de datos estadísticos, la vacuna de Sinopharm para evitar muertes sí tiene un valor por encima del 90%. ¿Qué quiere decir? Que tal vez un 20% se puede llegar a enfermar, pero no va a producir síntomas graves. Solamente un 6% u 8% podrían producir algunos síntomas graves y mucho menos las personas van a morir. Y ahí también viene, para hablar tanto como de números como de realidad, si nosotros reducimos ese porcentaje, va a haber personas que pueden llegar a enfermarse un poco grave, no solamente con la de Sinopharm, también con la de Pfizer. Ese 94% significa que puede haber un 6% que sí llegue a enfermar grave. Pero si tú tienes solamente ese porcentaje pequeño, el sistema de salud lo puede manejar. Esa es otra cosa que hay que considerar. El sistema de salud puede manejar pocos casos de COVID-19 graves que necesitan hospitalización, que necesitan camas UCI. De no estar vacunados, muy pronto podemos llegar a la saturación de los hospitales. Y ahí va a morir mucha gente por falta de atención. Entonces, ahí hay otra razón por la que nosotros tenemos que vacunarnos. No es solamente para protegernos a nosotros mismos, es también para proteger a las personas que nos rodean. Porque nosotros vacunándonos, la mayoría, protegemos a las personas que son vulnerables pese a estar vacunados y a las personas que no están vacunadas por alguna razón en especial. Por eso este es un compromiso para
para ti, para salvar tu vida, es un compromiso para salvar a las personas que quieres y es un compromiso para que la pandemia por fin baje. Si no, podría parecer que estamos mejorando, porque, por ejemplo, ahora los casos están bajando, pero por la misma naturaleza del virus va a volver a aumentar y baja y vuelve a aumentar, y cada vez que aumenta significa muertes de las personas que queremos. Entonces, un poco quería explicarles en la base de la ciencia cómo es que funcionan las vacunas, cuál es el verdadero propósito de la vacuna. Si no quieres contagiarte, tienes que ponerte tu mascarilla y tienes que hacer distanciamiento social. Y si no quieres enfermarte o morir, debes ponerte la vacuna. Y si uno piensa que no importa si es que yo prefiero no vacunarme, ya correré el riesgo, o confía en su suerte, tienes también que considerar que si tú no estás vacunado, tal vez tú sobrevivas, pero puedes tener una carga viral lo suficientemente alta como para pasar y contagiar a las personas que sí sean vulnerables y que sí puedan morir. Entonces hay que tener conciencia social también de lo importante que es esto, y si aún así tienen temores, pregunten, porque hay realmente demasiada información falsa, malintencionada, que hace que las personas tengan temores a vacunarse, pero que son muy fáciles de explicar y son muy fáciles de hacer notar que están equivocadas. Entonces, si estás en duda, no por algo de creencia, porque si uno está en fe convencido de que no, tal vez es difícil convencer, pero si es que tienes alguna duda porque leíste algo, porque viste algo o porque no entiendes realmente cómo funciona algún proceso, que no tienes por qué saberlo porque no es tu área de conocimiento, no eres una persona profesional, pero recurre a los profesionales. Y lo importante es que puedas despejar tus dudas, ir a vacunarte con decisión y con convicción, y que recuerdes que se necesitan las 2 dosis. Yo pongo siempre un ejemplo en paralelo de los antibióticos. Si a ti te dicen que tienes que tomar los antibióticos una diaria por 7 días, entonces tienes que tomar los 7 días. Si lo tomas 1 o 2, no puedes esperar que te funcione. ¿Por qué? No es porque el antibiótico no funcione, sino porque así ha sido diseñado en su estudio, en su ensayo clínico, y así se ha determinado que tiene el efecto deseado y óptimo que tú necesitas. Si te pones solo una dosis, podrías haber semi-entrenado tu cuerpo a formar las defensas que necesitan, pero eso se va a ir, y se va a ir muy pronto, porque no hay un refuerzo, el refuerzo que es la segunda dosis, y al final vas a estar en una condición muy similar a la que si no te hubieses vacunado. Entonces hay que recordar también eso. Si es que tienen alguna duda o alguna pregunta, le voy a dar unos 15 minutos de preguntas. Voy a también revisar si es que me han escrito por mensaje directo. Hay una pregunta que me hicieron, que es que comparan el virus con los otros tipos de gripe y las vacunas del virus con los otros tipos de gripe. Hay personas que piensan que si se ponen las vacunas de la gripe porque es la que ya se han puesto antes y confían más en esa y creen que va a funcionar para el COVID,
no es cierto. ¿Por qué? Porque los virus que producen la gripe son diferentes al virus que produce el COVID-19 y las vacunas son específicas para los virus. Si tú quieres combatir el COVID-19, necesitas una vacuna para el COVID-19. Si quieres que no te dé la gripe o la influenza, necesitas la vacuna para la influenza. Entonces no hay que confiarse de que porque tienen síntomas parecidos, las vacunas pueden funcionar por igual. No, son enfermedades diferentes, pueden tener síntomas parecidos, pero el origen es diferente, son virus diferentes y son efectos en el cuerpo diferentes también. Me pregunta Fiorella si es que hay problemas en mezclar la marca. La respuesta es no hay datos todavía, no hay datos científicos. Solamente hay datos científicos cuando solamente se han hecho estudios cuando se ha utilizado AstraZeneca para una primera dosis y Pfizer para una segunda dosis y sí se han encontrado resultados positivos, una respuesta inmune alta. Sin embargo, necesitan un poco más de tiempo para saber cuánto realmente es eso mejor o cuánta mejor respuesta hay comparado a tener las dos. Hay un estudio, hay otros estudios que están saliendo en paralelo de qué tan pronto o qué tan importante es recibir el refuerzo después de haber completado las dosis. Entonces todo eso está en proceso, todavía no se sabe, salvo por este estudio de AstraZeneca con Pfizer. Se puede extrapolar, por ejemplo, si funciona para Pfizer, lo más probable es que funcione para Moderna, que también es el mismo tipo de vacuna. Si funciona para AstraZeneca, podría ser que funcione para Johnson & Johnson, que son parecidas, con la diferencia de que Johnson & Johnson tiene ya una sola dosis. Entonces, cuando tú te pones la vacuna de Johnson & Johnson, ya te estás es como si te hubieras puesto dos vacunas las dos vacunas de AstraZeneca. Entonces, la segunda dosis vendría a ser como un refuerzo. Y en el caso de refuerzos, no se ha recomendado que se haga menos de los 6 meses porque sería una sobrecarga al cuerpo innecesaria, porque ya la dosis completa te está protegiendo por lo menos 6 meses. ¿Por qué? Porque la evaluación ha sido durante 6 a 8 meses. Luego, si se ve que no decae, entonces ya se puede saber que continúa. Si se ve que está decayendo, entonces los mismos laboratorios van a pedir que se haga un refuerzo, ¿no? Pero por el momento no. Sinopharm con Pfizer tampoco hay estudios. Hay algunos estudios que se han hecho que una vez que se completa las dos dosis de Sinopharm, se puede hacer un refuerzo luego de 6 meses con Pfizer. Eso está en evaluación. Pero primera dosis Sinopharm, segunda dosis Pfizer, todavía no hay. Entonces, mientras no haya un respaldo científico, no se puede ni decir que funciona, ni decir que no funciona, ni decir que te va a hacer bien, ni decir que te va a hacer mal. Simplemente todavía no se conoce. Bueno, más o menos eso también responde lo que preguntaba Mariana, que si las personas que se ponen Sinopharm podrían luego ponerse otra vacuna. Eso está todavía en estudio como el refuerzo, pero primera dosis, segunda dosis todavía no hay ni siquiera un estudio inicial. Debería de hacerse en Perú, sí, porque tenemos las dos compañías ahí. Si hay un grupo científico que lo haga de una forma decente, se podría hacer, sería muy, muy bueno, pero todavía no hay. Vacunas en niños menores de 5 años, pregunta Maju. Todavía no hay resultados. Los ensayos que se están haciendo con Pfizer y con, no sé si es Moderna o AstraZeneca,
han más o menos determinado que podría salir para septiembre o octubre. Y si es así, se podría extrapolar para las vacunas similares. Hay un estudio en los Emiratos Árabes con la vacuna Sinopharm para niños menores de 12 años. No sé exactamente hasta qué edad. Ahorita estoy buscando. Pfizer ya ha pedido autorización para el estudio de 2 a 11 años. Pero eso, más o menos un ensayo clínico demora por lo menos 4 a 6 meses demoraría, porque se tiene que hacer el planeamiento, la logística, la primera dosis, la segunda dosis y el seguimiento de síntomas o de respuesta inmune, ¿no? Pero ya se ha pedido autorización en Pfizer de 2 a 11 años y para Sinopharm en los Emiratos Árabes para menores de 12 años. Si la sobrecarga es mala, lo que pasa es que no se quiere exacerbar el sistema inmune, porque un sistema inmune sobreactivo también produce daños al mismo organismo. No es exactamente el mismo caso, pero yendo al caso del COVID, cuando una persona tiene COVID y tiene una inflamación grande en el sistema respiratorio, lo que hace es, esta infección desencadena en una exacerbación del sistema inmune. Entonces el sistema inmune lo que hace es producir moléculas que van a eliminar y a matar el virus, ¿no? Pero si tú sobreexacerbas o exacerbas este sistema, empieza a producir en cantidades muy elevadas que ya no solamente ataca al virus, sino ataca todo lo que tiene en el camino, ¿no? Entonces no se quiere eso. Y además, mientras más elevado o mientras más recargado o mientras más activo está el sistema inmune, podría también afectar un poco la especificidad a la vacuna, que es lo que se quiere que se cree defensas específicamente contra la vacuna. Entonces, hacer un desbalance en el sistema inmune no es lo ideal. Entonces, ponerte todas las vacunas que encuentras de todas las marcas realmente no es algo que tú necesitas y podría ser contraproducente en cierta forma. Entonces, puede haber temor, pero no hay que dejarse llevar por los temores. Si ya estás vacunado, tienes que confiar en que hay un estudio científico detrás de eso y si funciona, te va a funcionar. Como digo, si ya te vacunaste y recibes otra vacuna, es lo que se está evaluando ahora. O sea, se está viendo para ver si se puede recibir este refuerzo, pero más o menos lo estiman después de 6 meses, porque menos que eso realmente no es necesario. Y peor aún si es que las vacunas están escasas, es mucho mejor vacunar a la mayoría de las personas a darle más dosis a un grupo pequeño y dejar desabastecido al resto, cuando realmente no lo necesita y cuando no se sabe si es que te hará mejor o no. Entonces, pero obviamente hay ensayos para combinar vacunas, para ver cada cuánto tiempo, si esta marca con esta otra. ¿Por qué? Porque un solo laboratorio no puede abastecer a todo el mundo. De todas formas se necesita
trabajar con diferentes laboratorios y no siempre llega el stock deseado a todos los países. Entonces, esa es la razón por la que se están evaluando la combinación de marcas, porque como en cierta forma no se puede abastecer todo, obviamente cada laboratorio por su lado hace su investigación y muestra su producto. Ya lo que viene después son convenios, son acuerdos, incluso financiados por los países y todo eso, que ya escapa de lo que el laboratorio se ha encargado de producir, ¿no? Entonces, no se puede afirmar ni negar nada si es que no hay un estudio científico de por medio. Sí, Laura me pregunta que la eficacia de la vacuna se modifica si se afecta con una mala aplicación. Sí es cierto, o sea, las vacunas funcionan. Igual como si tú ingieres un alimento, funciona, pero si el alimento se daña porque no lo guardaste bien, porque no lo cociste bien, porque algo le cayó y te cayó mal, no quiere decir que ese alimento sea malo para ti, sino que la forma de manipulación ha estado mal. Entonces, las vacunas de Pfizer necesitan un almacenamiento a -80. Luego de eso, no te la ponen congelada. Tienen que llevarla hasta temperatura ambiente. Puedes mantenerlo en temperatura... no recomienda mantenerlo a 4 grados porque el ARN es muy sensible a ciertos rangos de temperatura. Entonces lo que normalmente hacen es, perdón, a -20, o sea, a un interín, que si tú lo descongelas, lo vuelves a congelar, no puedes hacer eso porque por la misma naturaleza de la vacuna, que es ARN, es demasiado sensible. Y lo digo también por experiencia, porque trabajar con ARN tienes que tener muchísimo cuidado porque es una molécula que se degrada muy fácilmente, es muy sensible a la temperatura. Entonces las almacenas a -80, luego la tienes que llevar y mantener a cierta temperatura hasta el momento de aplicación. Cuando te la aplican no es congelada, ya está descongelada, ya está distribuida, puede ser a temperatura ambiente, pero te la tienen que poner en ese mismo momento o durante el transcurso de horas. Lamentablemente, si no va la gente a vacunarse, esas vacunas se van a echar a perder porque no pueden volver a congelarse. Entonces, ese es el procedimiento normal. Se transportan y se almacenan a cierta temperatura que puede ser -80, me parece que las de AstraZeneca pueden ser -20, las de Sinopharm porque son virus inactivados o sea, la misma naturaleza de la vacuna resiste almacenarla a 4 grados, pero ya luego al momento de vacunarte no te la ponen, te la ponen en temperatura ambiente o tal vez, me parece que ni siquiera te la ponen fría, creo que la llevan a temperatura ambiente. Entonces ese es el procedimiento normal, de más frío a temperatura ambiente, pero no regresar, porque ahí sí se puede dañar. ¿Por qué la variante Delta es más peligrosa? Cuando ha habido, las variantes son modificaciones del virus. O sea, tienes el virus del SARS-CoV-2 que tiene una secuencia en su genoma que vendría a ser su ARN, el ARN, y mientras más se multiplica, más se divide, más se dispersa, empieza a acumular mutaciones que son cambios al azar, en realidad, como nosotros. Nosotros también cada vez que pasamos de una generación a otra, producimos cambios en nuestro genoma, vamos mutando al azar. Pero el virus se multiplica tan rápido que esas mutaciones pueden ocurrir más pronto. Entonces, hay algunas mutaciones que hacen, también es un proceso de adaptación del virus. Hay algunas mutaciones que hacen que los virus puedan
reproducirse más, que puedan atacar más eficientemente a las células de nuestro cuerpo, entonces empieza a replicarse más, entonces tienes una carga viral más alta, eres capaz de contagiar más. Hasta el momento, si no me equivoco, felizmente no hay unas variantes que ocasionen más mortalidad. Quiere decir que si te da, te llegue a matar directamente, o sea, sí o sí. No. Lo que hay es mutaciones que por adaptación favorecen al virus, porque obviamente el virus lo que quiere es seguir manteniéndose en la comunidad. Entonces su forma de hacerlo es adaptándose y mejorando. Entonces esas mutaciones que primero ocurren al azar persisten y se quedan en la población y se siguen dispersando. El peligro es cuando estas mutaciones justamente hacen o que el virus llegue a atacar mejor a la célula, o que esas mutaciones hagan que el virus esquive un poco a nuestro sistema inmune. Entonces pasa un poco más desapercibido por nuestro sistema inmune, entonces para cuando reaccionamos ya ha atacado más a nuestro cuerpo. Entonces ese tipo de mutaciones, hay ciertas mutaciones que pueden causar ese efecto. Y lamentablemente la variante Delta contiene mutaciones que hace que el virus sea un poco más esquivo al sistema inmune y que ataque, y que de esa manera pueda reproducirse más antes de que nuestro sistema inmune lo contrarreste, ¿no? Entonces son variantes no siquiera se les llama de peligro, me parece que les llaman de consideración, porque muestran un nivel mayor de contagio o un nivel mayor de efecto en las personas. ¿Cómo combatimos a las variantes peligrosas? Con las mismas medidas que estamos haciendo hasta ahora, con la mascarilla, con el distanciamiento social y ahora con la vacuna, porque la vacuna también en cierta forma ayuda a reducir las cargas virales, entonces reduce los contagios. Pero para poder combatir cualquier variante, o sea, no hay una variante que al momento haga que el virus reduzca significativamente su tamaño para que sea capaz de pasar por la mascarilla. No existe eso. Entonces la forma de protección es la misma, la limpieza, el distanciamiento, entonces con eso bajamos. Y también hay que tomar en cuenta de que si bien existe la variante Delta, en una población hay varias variantes circulando. Entonces lo que tenemos que hacer es frenar todas las variantes. Ahora hay más la variante Delta, todavía no se sabe. Hay una variante que le denomina la lambda, que son otro set de mutaciones, que incluso es la predominante en Perú y en países de Latinoamérica. No está tan estudiada porque necesita un compromiso de los laboratorios para poder estudiar específicamente esas variantes. Pero cada variante las variantes son similares, pero tienen su cierta particularidad. Entonces no se sabe exactamente qué tanto se ha esparcido la variante Delta con respecto a nuestra variante, o la variante de Perú, perdón, que sería la lambda. Entonces hay diferentes variantes, hay que tener cuidado, pero felizmente el cuidado es el mismo. Lo que tenemos que hacer es reforzar esos cuidados y vacunarnos lo más pronto, porque eso sí, hasta el momento, felizmente, las vacunas sirven contra todas las variantes que están presentes. Puede haber alguna mutación en la que la vacuna no funcione, es posible, es al azar. Las mutaciones son al azar, las variantes se generan un poco al azar. Se generan al azar. ¿Qué tanto se mantiene dentro de la población? Eso depende de cómo lo controlamos nosotros.
Por eso hay que vacunarnos lo más pronto para controlar lo más pronto los virus. Lo de las olas, me pregunta, Pedro Rivas pregunta, ¿cree que no va a tener la segunda dosis este fin de semana? Muy bien, según los ensayos clínicos, si tú te pones la vacuna de Pfizer, a las 3 semanas deberías ponerte la segunda. Así es como se ha establecido en el ensayo clínico. Luego, si dejas pasar mucho tiempo, es probable que el efecto de la primera dosis vaya disminuyendo. Lo que yo te recomiendo es que te pongas la segunda dosis lo más pronto posible. Si te pasaste de la fecha, tratar no de adelantar tu segunda dosis, pero si te pasaste la fecha, hazlo lo más pronto posible. Y como esta segunda es un refuerzo, quiere decir que tú ya has sido expuesto a la vacuna, tu cuerpo ya ha respondido y ha recibido ese primer entrenamiento, esta segunda dosis va a reforzar y va a hacer que consolide esa respuesta inmune. Le da los 21 días porque así ha sido el ensayo clínico, pero no quiere decir que el día 22 ya no funciona o el 23 ya no funciona. Aún así, ponte lo más pronto posible, porque mientras más tiempo pase, más te estás alejando de lo que ha sido mostrado de lo que ha sido estudiado. Entonces, esa es mi recomendación. No quiere decir que ya no estás protegido o que ya tendrías que volver a cero, pero hazlo lo más pronto. Lo de las olas de contagio es porque los procesos de pandemia o de epidemia de pandemia de este COVID-19 son así. Tienes la población, el virus empieza a esparcirse y ya llega un momento en que entra a cierta saturación. No solamente funciona en los virus, funciona más o menos en casi todos los sistemas biológicos. Cuando tienes una saturación, se multiplica, entonces por la misma tendencia va a ir bajando. Cuando baja, encuentra más espacio para seguir esparciendo, entonces vuelve a esparcirse y luego vuelve a bajar, luego vuelve a esparcirse. Entonces, ¿qué está pasando? En la primera ola, felizmente, hubo cuarentena, medidas de protección, la gente estuvo encerrada y todo, entonces eso ayudó un poco a aguantar. En la segunda ola, lamentablemente hubo un disparo porque no había tanto distanciamiento como en la primera, pero luego llega a bajar. Esta tercera ola se está dando por el mismo comportamiento del virus, pero lamentablemente esta tercera ola está atacando o está afectando más o está siendo vulnerable a las personas no vacunadas, porque no tienen la defensa. Entonces el virus empieza a esparcir y empieza a atacar entre los no vacunados. Por eso es que se enfatiza tanto en que tenemos que vacunarnos pronto, antes que nos agarre la tercera ola, para que el virus no tenga tanto espacio en que esparcirse. Lo va a hacer igual, porque no se ha llegado a un 70% de vacunación. Si se llegara a un 70% de vacunación, que significa la inmunidad de rebaño, las olas ya no se producirían, porque ya no le darías el espacio abierto o la cancha abierta al virus para seguir esparciéndose. Entonces, por eso es que se tiene que enfatizar la vacunación. Hay una tercera ola porque las olas es de contagios y las de infecciones, y las personas vacunadas pueden infectarse y podrían contagiar al resto. En un menor grado que una persona no vacunada, sí, pero lo pueden hacer. Entonces, mientras más personas vacunadas tenga, más se contiene la dispersión de la enfermedad.
Pero si la mayoría está no vacunada o no llegas a ese 70%, entre las personas vacunadas no van a ser capaces de contener el contagio. Entonces, por eso es que se enfatiza, por eso es que hay tanta preocupación sobre la tercera ola y el que las personas se puedan vacunar mejor, porque las olas se refieren a los contagios y las vacunas es para que si es que te contagias no puedas enfermar grave ni puedas morir. Y también sí tiene que ver con la variante, porque estas nuevas variantes o la variante Delta, visto que tiene un nivel de contagio mucho más alto que las otras variantes. Entonces, si empieza otra vez a crecer los contagios con esta variante, puede aumentar muchísimo más que las anteriores, porque el virus es más contagioso y porque, como les dije, las vacunas realmente no previenen los contagios, salvo que haya por lo menos un 70% de personas vacunadas. Estoy tratando de seguir las preguntas, se me están... Ok. Voy a ver si es que hay más preguntas. Muy bien, por ahora vamos a parar la transmisión y no se preocupe porque este es un compromiso personal, que voy a hacer transmisiones en vivo para resolver dudas de lunes a viernes a las 8:30. Así es que en el transcurso del día o por interno me pueden dejar sus preguntas y las vamos a comentar mañana. También pueden comentarme sobre qué quisieran hablar específicamente para preparar esos temas. Hoy día he tratado de explicar o comentar un poco cómo funcionan las vacunas, cuál es la función real de las vacunas y por qué las vacunas por igual son buenas y funcionan independientemente de cuál es el porcentaje de eficacia, con tal que sea más del 50%, y también de qué marca es, que hay que tener conciencia de que esto no solamente es algo para protegerte a ti, sino para proteger a la comunidad en general. Y si hay más preguntas, me las pasan y las comentamos mañana o cualquier día de esta semana o las que vienen. Gracias. Chao.